One, two, three, four. Directo de Saturno. Charlas de otro planeta. Episodio 26 de Directo de Saturno. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Bueno, otro tema interesante que afecta al futuro, al presente, que lo tocamos un poquito por encima en varios capítulos, pero que nunca nos metimos de lleno. Y es un tema que también genera controversia. Como todo, hay negacionistas, hay gente a favor, hay gente muy metida en el tema, activista, y hay gente que nada, que no le importa por desinterés o porque cree que las cosas se van a dar naturalmente, los cambios se van a dar naturalmente. Bueno, son temas de los que vamos a hablar hoy. Y es el cambio climático. Méndez, contanos así a grandes rasgos qué es el cambio climático. Bueno, sí, el cambio climático en general, o sea, a lo que se dice el cambio climático es a los cambios en nuestro sistema ecológico justamente de clima. O sea, el sistema de clima, de temperatura del mundo a lo largo de los años va cambiando, va aumentando, va decreciendo. A lo que se le dice en general al problema de ahora, el cambio climático, es que nosotros ahora deberíamos estar entrando en una era de enfriamiento de la temperatura. Pero los científicos de hace 30, 40 años están viendo que la temperatura está aumentando y está aumentando a velocidades bastante grandes. Así que se empezó como a estudiar un poco, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las causas? Y se encontraron ciertas correlaciones. En general, o sea, lo principal a lo que se hace foco en el cambio climático es el calentamiento global, que muchas veces se usan como sinónimos, pero bueno, o sea, el calentamiento global es uno de los efectos que causa el cambio climático. Y este calentamiento global se da por distintas cosas. En general se da por lo que se llama el efecto invernadero, que bueno, lo explico por encima, que capaz después meteremos más a profundidad, pero es básicamente ciertos gases que se quedan en la atmósfera y que causan que se caliente la temperatura. Esto tiene efectos negativos que causan como, por ejemplo, el deshielo que causa que suba el nivel del mar, que hayan, bueno, y esto causa inundaciones en ciertos lugares, sequías, o lo opuesto, o que bajen temperatura en ciertos lugares donde no se está acostumbrado. Así que, bueno, o sea, es un problema global que se está planteando desde hace muchos años y hay muchos que dicen que estamos en el punto de inflexión, o sea que estamos en el año o los años en los que si no cambiamos, si no damos un volantazo, vamos a hacer daños irreparables al mundo. No sé qué opinan ustedes que estuvieron escuchando estos temas. Sí, bueno, esto es un tema, ¿no? Esto es un tema, como vos decís, se relaciona el cambio climático directamente al calentamiento global, pero eso habla de lo actual y lo de agenda que es el tema, ¿no? Es un tema y a mí me llama mucho la atención la cantidad de visiones que hay al respecto, porque si bien existe un consenso científico de que los riesgos existen y que el clima está aumentando, como vos decís, hay por ahí como ciertos sectores que dicen, bueno, pero nos vamos a tener que adaptar y otros, por otro lado, extremistas, como bueno, claro, están los ecologistas que dicen, no, hay que hacer un cambio radical ahora y te enumeran las causas y por ahí le adjudican, para mí un poquito injustamente, obviamente, ciertos sectores, el problema a los individuos y no a tipo... y las grandes empresas o gobiernos, que para mí es el principal problema. Sí, igual yo creo que también la gente que vos decís también como que está, como que un poco le importa una mierda. Creo que también por parte es que tampoco sé si les va a tocar a vivirlo en carne propia tampoco todas esas cosas. Entonces, en vez de pensar en la futura generación y todo eso, es como que dice, bueno, me chupo un huevo, igual me voy a terminar muriendo, ¿entendés? O sea, yo creo que hay gente que también tiene ese pensamiento, claro. Y bueno, que eso también influye. Sí, desde una postura muy individualista, que claro. O sea, rige mucho el sistema económico que hay, o sea, hay un cortoplacismo y un ver, o sea, bueno, es tan a largo plazo que, bueno, yo me preocupo por el día de hoy, hago las cosas de hoy y, o sea, como para ganar esta ventaja se sacrifica ciertas cosas. Sí, bueno, en general, yo creo que es algo del sistema.
Sin hablar tampoco de las grandes empresas y todas esas cosas que también Sí. no quieren porque les perjudican a ellos, digamos, todo el tema del cambio climático, hacer, digamos, todo Ujú. el paso y todas esas cosas, y prefieren hacérselo boludo, mirar para el lado y decir, bueno, acá no pasó nada. Pero bueno, Claro, Sí. enumerando las causas, antes de que nos metamos de lleno en el problema, la principal causa es la emisión de dióxido de carbono, que se Ujú. da porque, bueno, el principal combustible energético en el mundo, hoy por hoy, con cerca del 80%, son los gases provenientes del carbón, de la Ujú. extracción de carbón y de petróleo. Y eso es bueno, lo que genera que el dióxido de carbono se quede en la atmósfera, lo que, como bien decías vos, Méndez, provoca el efecto invernadero. Que en realidad el efecto invernadero es algo bueno, es lo que provocó que la Ujú. vida se Sí. pueda conservar en el planeta, que los gases que estén en la atmósfera mantengan el calor del sol y que no rebote, ¿no? Pero bueno, si hay muchos gases, hay más temperatura, implicaría que las condiciones de nuestro planeta como lo conocemos cambien. Eso no implicaría que de repente no pueda haber vida, pero sí, por ejemplo, el derretimiento de los polos, bueno, causaría que los mares suban, el derretimiento de los glaciares, que eso, bueno, son causas directas que tienen sus respectivas causas indirectas. Por Ujú. ejemplo, antes de entrar en lleno, si se derriten los grandes glaciares, no, en realidad no los grandes glaciares, sino el agua en estado sólido sobre los continentes, eso implicaría que, bueno, que el mar suba. Además, que aumente la temperatura del mar, eso implicaría que el agua como que se ensanche. Eso es Ujú. algo que pasa a nivel físico. Otro mambo a explicarlo, pero bueno, la temperatura del agua cuando está más caliente se ensancha. Eso hace que, bueno, que en definitiva, que el agua suba. Y Agra- mata a a ver, especies, dale. especies de las que dependen muchas personas. Claro. Bueno, mata especies marinas, Ujú. afectaría a la fauna marina. Sí. Quizás eso a nosotros, los seres terrestres, en primera instancia no nos afectaría. Habría que ver Y cuáles son, yo como creo que todo, sí. las consecuencias Sí. a largo plazo. sí, Eh, seguí lo que decía después. no, bueno, decía, por ejemplo, si bueno, en definitiva, si crece el agua, bueno, como que las playas serían como cada vez más cortas. En principio, bueno, algunos metros. Pero por ejemplo, hay algunas zonas donde perjudica mucho y es que el agua dulce no tiene contacto con el agua salada, pero por nada, por algunos metros, digamos. Entonces, de Ujú. repente, si Sí, sí, eso sí. crece, afectaría las fuentes de agua dulce. Y ese es otro problema que tenemos también como Sí. humanidad, que es la necesidad de depender del agua dulce. Ujú. Sí, mira, lo que yo te decía es que yo había visto un video, tipo, esto no fue para este podcast, así que tampoco la tengo en caliente la información, no sé si será bien exactamente así, pero había escuchado de un científico, digamos, que tiene un canal de YouTube, que tipo el derretimiento Sí. de los polos y todo eso, que en el nivel del mar tanto no influye por el tema de que ocupa un espacio físico y cuando se derretía, Claro, que queda en pero por el... eso decía yo no de los glaciares, sino del agua en estado sólido sobre los continentes, que no está en el Claro, mar. claro, claro. No, Ujú. yo Por eso hablaba del mar, que eso, ese agua cuando llega, claro, esa data sí la esa tenía. Por data ejemplo, la también cosa. Antártida completa o Groenlandia, eso es hielo continental, llamémosle, Sí. que tiene un nombre, hielo de posada, me parece que se llama. Sí. Igual, bueno, Lo continental se le o dice, sí. sea, si bien tipo no subiría el nivel del mar, digamos, por el derretimiento de los polos, eso, sí se morirían muchas especies que viven en ello y cosas así que, o sea, a ver, Claro. hay Sí. muchas otras cosas que influyen, no el tema de que nos inundemos, ¿entendés? O sea, hay más cosas Sí. aparte del que se Y derrita como y sube decía el agua. Balta, o sea, es agua dulce que se Claro. contamina con el agua salada. O sea que, Ujú. bueno, la Antártida, yo creo que de acá a 100 años, por ejemplo, va a ser un recurso súper valioso, la reserva de agua dulce que tiene. Así que perder esa creo es la reserva más grande de dulce Igual, que tenemos ahora en el mundo. tengo una pregunta desde mi ignorancia, ¿ok? ¿No hay Sí. algunos Sí. lugares en donde se cruza agua salada y agua dulce? Pues yo creo que sí o no. Que hay lugares en donde chocan. Sí, o en el Río de la Plata, por ejemplo. O sea, Claro. mar adentro choca. Pero, Y o pero, sea, esa agua, o sea, perdés agua dulce que podés usar para el consumo. Claro, Claro. o No es que se sea, pierde seguirías completamente. teniendo agua dulce, pero Sí, sí, bueno, sí. te Pero chuparía un perdés cacho, agua digamos, dulce. y Sí, agua sí, dulce sí. no nos sobra.
Claro, Claro. claro, claro. Y otro problema es que los cultivos se hacen sobre agua dulce también. Y por Sí. ejemplo, si sube algunos metros, eso implicaría que de repente un río en determinadas zonas, nada, dejaría de funcionar y a lo mejor ese río es el principal motor de la actividad económica de una determinada región, digamos. Sí. Sí, sí, sí. Y también, o sea, dato no menor, de las 70 ciudades más grandes del mundo, 60 están sobre la costa. O sea, Mirá una vos. subida del agua afectaría a todo el mundo por igual. O sea, en América Latina, en todo el mundo, en Asia, ciudades de más de 70 millones de personas, 60 millones de personas están en deltas de ríos. O sea, eso afectaría un montón. Y nosotros, a esto, Claro. yo creo que el cambio climático y esto de la subida de los mares lo vemos muy a largo plazo, pero ya tenemos casos que está afectando a día de hoy. Ya tenemos ciertos países que están perdiendo ciudades, están perdiendo territorio. Las islas del Pacífico, particularmente Tuvalu y las Islas Marshall, son atolones, no sé si saben lo que son. Son como islas en forma de anillos que son súper finitas. O sea, creo que el estrecho más ancho de toda la isla, de todo el país, son, ponele, 5 kilómetros. Porque son finitos, son largos, son atolones. Y, o sea, sube el agua y van perdiendo territorio. Ya hay islas que se tuvieron que evacuar y se dice que, o sea, de acá a 50 años van a haber 3 o 4 países que van a desaparecer completamente. Ya hay procesos humanitarios de que los emigran a otros países, pero imagínate eso, vivir en un país y que tu país desaparezca de la tierra. O sea, Atlantis Claro. hecho realidad, básicamente. O sea, Claro. después a tus hijos solamente les vas a poder contar lo que existió, que en algún momento había un país que ahora estaba bajo el agua. Un buen O story sea, time nomás le vas a poder contar ahora. Sí, Hay- sí, sí, sí. no tengo el dato, a lo mejor vos lo tenés, pero hay un país que es de estas características que ya compró territorio continental en otros países por si tienen que evacuar a toda su población. Sí, o sea, no sé si compró. Capaz ese dato particular no lo tengo, pero sé que, o sea, hay proyectos de distintos países, porque en general, o sea, estas islas no tienen más de 100.000 habitantes. Así que ya hay ciertos Claro. países que les dieron ciertas zonas, ciertos barrios, y eso particularmente. No tengo el dato, capaz que es así. Ahora desconozco. Queda ahí ese dato pendiente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es todo un quilombo realmente, particularmente eso. Y tengo, por ejemplo, tengo los datos. Si se derrite Groenlandia, el agua subiría de 6 metros y medio a 7, solo con todo Groenlandia. Ujú. Y si se derrite, por ejemplo, la Antártida, ya hablaríamos de cerca de 20 metros. O sea, que subiría el agua, ¿no? Sí, sí, bastante. Eso Sí, implicaría, sí, sí. bueno, un par de casitas de playa que dejarían de existir. Sí, con la Par de Antártida, o hoteles de sea, lujo. nosotros capaz no vemos la dimensión, pero por ejemplo, hay ciertas islas, creo que son las Islas Canarias, las de España, que, o sea, estuvieron analizando y habían ciertos problemas porque analizaron que si en la Antártida se partía un témpano y caía en el agua, eso iba a generar un tsunami en las Islas Canarias, que están del otro lado, No. al norte de África. O sea, un témpano, un pedacito relativamente insignificante en lo que hablamos del tamaño de Antártida. O sea, Claro. es un continente súper, súper grande. Y todo eso que se derrite se convierte en agua, capaz, bueno, o sea, ocupa el mismo espacio, pero yo creo que, como decías, 20 metros es un montón. Sí, sí, sí. ¿Para qué más tengo? Bueno, y el problema de esto es que, a ver, si bien se van derritiendo de a poquito los polos, el problema es que aunque dejemos de emitir gases hoy, tipo, el daño ya está hecho. Sí. El problema es que esto, por ejemplo, el derretimiento se da a lo largo de los años y se especulan que pueden ser varias décadas o hasta cientos de años. Y eso ya es problema a largo plazo, digamos. ¿Por Sí. qué? Porque el derretimiento no solo se da por la temperatura directa del hielo, sino por la temperatura del agua y el contacto que puede tener la temperatura del agua con el hielo. ¿Me entendés? Y eso es un desgaste que se va dando con el tiempo. Mientras más agua caliente hay, más hielo se derrite, más superficie abarca. Bueno, es todo un tema. Sí. Sí, bueno, Sí, sí. igual esas cosas, digamos, que vos decís Vale, sí. que ya el daño ya está hecho. O sea, está bien, está hecho, pero
no podemos quedarnos tampoco de brazos cruzados diciendo, nada, ya está, tipo, ya la cagamos, Sí, sí, sí. lo dejemos pasar, ¿entendés? O sea, tampoco. Y no, obvio. O sea, Lógico que no. hay que hacer desde ahora lo mejor que se pueda para intentar de evitar Para un poco los disminuir catarros, el claro. daño permanente que hicimos. Si bien ya la Para que no sea cagamos, peor. tampoco es la idea dejar y tirar la toalla así y decir, bueno, ya fue, nos moramos todo. Sí, sí, sí. No, obvio que las condiciones pueden ser peores y pueden ser a menor plazo en la medida que sean peores. Y bueno, como decíamos, esto del derretimiento de los polos es uno de los problemas Sí. del cambio climático o de la contaminación. Porque bueno, esto de los gases en la atmósfera, que es una de las principales causas, no solo trae consigo el cambio climático, sino la contaminación. Por ejemplo, se especula que de 4 millones a 8 millones de personas, obviamente son especulaciones, es difícil tener un número más preciso, muere prematuramente por culpa de la contaminación al año. De 4 millones a ¿Del 8 agua? millones. Un ¿La número... contaminación del agua? no, bueno, general. puede ser el agua, creo que No. en general, sí. Sí, sí, sí. Y. Me olvidé lo que iba a decir. Sigan hablando. Después retomo. Bien. Bueno, en general ya se están haciendo cosas Sí, sí, sí. cuestionables, me parece, para intentar disminuir esto. Por ejemplo, actualmente estamos con, ¿cómo es? El Tratado de protocolo París. el protocolo de Kioto. Bueno, paso a explicar un poco esto. Que, esto también se relaciona un poco a lo que decías vos, Ávila, que, o sea, lo que se está intentando no es dejar, o sea, de parar en seco, sino hacer un proceso más, más progresivo. Paulatino, Sí, digamos. más paulatino, progresivo, Exactamente. como para, o sea, ir disminuyendo de a poco y, o sea, también como para que las sociedades se vayan adaptando al cambio, las estructuras socioeconómicas de los países se vayan adaptando a ciertos cambios que, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, dejar de utilizar el carbón, por ejemplo, o sea, afectaría a corto plazo, o sea, habría que hacer cambios bastante importantes y afectaría a ciertos sectores bastante profundamente. Por eso, o sea, se busca hacerlo paulatino. Teniendo en cuenta esto, las Naciones Unidas tienen una comisión que tiene un nombre bastante largo que no recuerdo, o sea, es una comisión para el cambio climático, y de esta, o sea, anualmente hacen convenciones en distintos lugares del mundo. En 1997, en estas convenciones, lo que se hace es el protocolo de Kioto, que era un protocolo en el cual, o sea, el primer protocolo en el cual se buscaba hacerlo vinculante a los distintos países. Es decir, que si lo firman y lo ratifican, o sea, tienen responsabilidades legales y que se comprometen a hacer estas cosas. Antes eran como solamente, eran anuncios, no era nada adherente. Ese es el primer caso y, o sea, el objetivo que tenía esto en particularmente era el de disminuir el aumento anual de temperatura que tenía el año, justamente teniendo en cuenta los gases invernaderos y lo que decías vos, Balta, el dióxido de carbono, el metano también. Y Claro. este protocolo de Kioto tiene vigencia hasta 2020, hasta 2021, hasta el año de hoy. En 2015 lo que surgió son los acuerdos de París, que bueno, bastante controversial porque Estados Unidos se fue en 2019 y ahora volvió a entrar, que justamente sigue con esta iniciativa de buscar, o sea, reducir de 2 grados anuales, creo que aumenta en relación a lo que era la temperatura preindustrial, a 1,5 grados. O sea, se busca bajar medio grado. Y, o sea, bueno, es un 25% de lo que venimos. Sí, sí, sí. Y, o sea, se da un plazo bastante grande. Tengan en cuenta que el protocolo de Kioto desde 1997 hasta ahora duró. O sea, son plazos bastante grandes para medio grado. Ahí vemos lo progresivo que se busca y, o sea, hay muchos científicos que dicen que esto no es suficiente. Y lo peor de todo es que el protocolo de Kioto no se cumplió. O sea, no se llegó a cumplir. Estuvimos bastante lejos de llegar a cumplirlo, principalmente por el crecimiento que tuvo China, que desde el 2000 hasta ahora tuvo un crecimiento exponencial. No sé si el mayor crecimiento que tuvo un país en la historia de la humanidad. Así que aumentó bastante su consumo. No sé si, Balta, vos tenías el dato de los países que más contaminan. Claro, bueno, porque estamos hablando de que una de las principales fuentes de energía de China es la extracción de carbón, ¿no? Basado justamente en el carbón, que bueno, genera dióxido de carbono, claro, está en la emisión. Por eso es tan barato también la energía en China y conviene, por ejemplo, minar Bitcoin en China. Bueno, China, de los países que más emiten, este dato es de 2017, China el 29%, un tercio. Sí, solo China. Hay que tener en cuenta que también la cantidad de personas que son, o sea, tiene medio sentido relacionado a esto.
Sí, pero bueno, si tenés Sí, tanta sí, sí. gente, bro, hace un esfuerzo, ¿no? Claro. Sí. Porque encima de que tiene una banda de gente, porque claramente mientras más gente, más emisión, bueno, busca otras formas, aunque bueno, qué sé yo, será tema amplio porque imagino que también el gasto será mayor. Pero bueno, tenemos a Estados Unidos segundo con 13%, bastante menos. Hay que tener en cuenta que desde Tercero, 2017 aumentó Sí, su obvio. emisión, porque se fue del Tratado de París y Trump le dio bastante importancia a la industria del carbón. Así que claro, Estados Unidos aumentó. seguramente haya aumentado. Ujú. Bien, tercer puesto tenemos a la India con 6%. Bueno, ahí Y está tiene una este tema de la población, gran población. sí, pero bastante más que Estados Unidos, por ejemplo, y o sea, comparable, en cierto sentido, a la de China. Igual que la tiene India es mucho menos de la emisión. bastante más pobre también que Estados Unidos, la India. Claro. Sí. Pero Claro. es como el caso de China, que está en desarrollo, o sea, está creciendo bastante aceleradamente. Claro. Así que o sea, es algo que creo que a futuro hay que tener en cuenta. O sea, para que no se dé un China de vuelta que creció estos 20 años y o sea, China tuvo cero consideración a esto, al medio ambiente y al cambio climático, porque bueno, justamente es como querían priorizar su desarrollo y o sea, es más fácil desarrollarse así que con un desarrollo sostenible, que bueno, ya más adelante calculo que lo definiremos, pero o sea, con China sería un buen caso, con la India, perdón, sería un buen caso como para ya hacer un desarrollo integral, para que Claro. no tengamos otra China. Claro, después, bueno, cuarto lugar, tenemos a Rusia con un 4%. En Ujú. general, otro dato, la Unión Europea en total, un 9%. Ujú. Y bueno, después bastante parejo, pero Argentina, por ejemplo, si se preguntan cuánto emite o cuánto emitía en 2017, el 0,57% del total. Sí. No. Ujú. Bueno, y Va, creo que nada, esto se comparación. refleja también en, o sea, Hay muchos países que es literalmente no alcanzan los ceros, digamos. claro. Claro. Pero esto se tiene en cuenta, por ejemplo, en las ciudades de China, que son una de las ciudades que la calidad del aire es la peor del mundo. Shanghai, Ujú. Beijing, son ciudades que, o sea, tienen un montón de smoke, también por la cantidad de gente que hay, la cantidad de movimiento económico que, bueno, como decía antes, o sea, no se tuvo mucho en cuenta esto, un desarrollo sostenible. O sea, está en una de las peores calidades de oxígeno del mundo, la ciudad de China. Claro. Claro, y China es realmente un problema porque uno de repente puede decir, bueno, la solución puede estar en cambiar del combustible de los vehículos a combustibles eléctricos. Sí. Pero el tema también está en cómo se genera esa electricidad. Y en China es a partir del carbón. Sí. Entonces que de repente todo eso pase a combustible eléctrico sería peor. Entonces, Sí. nada, Y además, o sea, China necesita un cambio radical. un tema tecnológico es que a día de hoy la energía renovable, la energía hidroeléctrica, la energía solar, y la energía nuclear, no sé hasta qué punto, pero no tienen la misma cantidad de rendimiento que las energías no renovables. O sea, se está avanzando y se avanzó bastante en los últimos 10 años, por ejemplo. Pero, o sea, a día de hoy un país no puede abastecerse al 100%. Un país del tamaño de Estados Unidos, China, India, Claro. no puede abastecerse al 100% de energías renovables. Eso, o sea, hay que esperar también un poco al avance de estas cosas, porque a veces no son rentables, pues son caras y no te generan el output necesario. Acá en Argentina, por ejemplo, hay un caso particular de la energía eólica, con la que se buscaba impulsar mucho desarrollo en la Patagonia. O sea, era bastante caro y no era redituable. Así que bueno, ahí tenemos un caso de una oportunidad desaprovechada, que es justamente por la falta de tecnología. Claro, como que todavía no estamos en condiciones de hacer ese paso, digamos. Bueno, según, digamos, mis fuentes, tengo que, bueno, en general, la cantidad de emisión por PBI está disminuyendo, pero el PBI en general en el mundo está aumentando, digamos. Sí. Entonces, Ujú. se hacen esfuerzos de algún modo para tratar de emitir menos, o naturalmente esa es la consecuencia, pero al haber más PBI, o sea, haber más productividad en general, hace que aumente. Pero ¿cuál es la solución a esto? ¿Que haya menos productividad? Y no. Ujú. Y no. Bueno, y algo irónico, ¿sabes qué?
la región en la que más desarrollo sustentable hay, que se le dan más iniciativa a estas cosas, que es Europa, es una de las regiones con menos tasa de crecimiento de PBI en el mundo. Así que habría que compensar y ver en las distintas regiones, en Asia particularmente. Claro. Bueno, si querés, definamos el desarrollo sostenible, que es un término que, bueno, muchas veces se manipula, no se usa, pero es justamente tener en cuenta esto, que hay muchos de los que están en contra de estas políticas, es como que dicen que, o sea, tomar todas estas políticas es frenar el desarrollo, es poner una pausa, y generalmente los países no desarrollados, principalmente este es el argumento de Brasil, es como que les ponen un techo a su desarrollo, y países que ya talaron sus bosques, países que ya quemaron carbón durante 200 años, le dicen a países que están empezando su desarrollo que no, o sea, que no hagan esto y que no le dan otra solución. Acá es donde entra justamente el desarrollo sostenible, sustentable. Es que se pueda desarrollar, se pueda generar trabajo, se pueda generar bienestar social, pero teniendo en cuenta también el ambiente, un factor que muchas veces se ha dejado de lado. O sea, también hablando un poco de lo que había hablado antes, de la tecnología, no sé si estamos a día de hoy en un momento en el que se puede dar todo un desarrollo con estas tecnologías, pero mediante un avance con inversión, y principalmente con estos mecanismos internacionales, el Acuerdo de París, con un poco de inversión de países de afuera. O sea, que justamente Europa, los Estados Unidos inviertan en sustituir las matrices energéticas, las matrices económicas de los países, para generar un desarrollo más sostenible. Yo creo que es algo que se puede, pero no sé qué opinan ustedes sobre este argumento. El argumento generalmente es que nos pone un techo al desarrollo, básicamente, en los países no desarrollados. Sí, bueno, es un tema porque, bueno, como vos decís, esto, por ejemplo, del carbón, que es sumamente eficiente a nivel energético económico, pero sumamente perjudicial a nivel ambiental. Sí. Y también está el tema que por ahí las energías llamadas verdes, como decís, bueno, no son a día de hoy, rentables. Sí, está apuntado. Claro, eficientes. Bueno, aparece por ejemplo la energía nuclear, que bueno, también hemos hablado de sus temas, de por ahí un miedo que puede existir. Y la verdad que es un tema. Y por ejemplo en países como Argentina, que la pobreza aumenta y el desarrollo no, bueno, realmente es muy complejo lo que se puede llegar a hacer. La verdad que mira, me agarra sin una postura definida, pero me parece que pensando en largo plazo, la solución es invertir en energías renovables, verdes, nuclear, lo que sea, pero bueno, también son inversiones grosas. Sí, y hay que generar incentivos también. Es como que no se ve ahora mucho. Bueno, con este tema del incentivo está lo que se llama la fiscalidad verde, que se habla un poquito en general. Que bueno, es generar políticas económicas para ya sea compensar a los que emiten menos o bueno, y perjudicar con impuestos a los que emiten más. Hay por ejemplo, el caso de Canadá, que es muy llamativo, que bueno, que actúa con impuestos, o sea, perjudica económicamente a los que emiten más, pero en vez de que esos impuestos, claramente altos para grandes empresas, vayan para el Estado, digamos, lo que hace es repartirlo entre los contribuyentes. Que es algo que se podría hacer, por ejemplo, en Argentina, porque no queremos que haya más impuestos. Sí. Y otra cosa de la que se habla es bueno, incentivo justamente. Bueno, si emitís menos, bueno, te bajamos lo que tenés que aportar de IVA, claro, o impuesto a lo que sea. Acá en Argentina, bueno, hay un montón de cosas y yo dudo, bueno, acá en Argentina no se va a hacer porque bueno, no emitimos mucho. ¿Se hace? Sí. Ah, es cierto que vos tenés eso. Sí. No, hace creo que 1 mes o 2 meses, no me acuerdo qué planta que produce acá, no sé si Toyota, hicieron un acuerdo con el gobierno nacional que justamente hablaban de esto, de la fiscalización verde, que le van a reducir bastante los impuestos y van a empezar a vender autos eléctricos, por ejemplo. Es reciente, 2 meses tiene el anuncio. Todavía no se empezó a hacer porque, bueno, tardan en producirse, pero ya salieron los primeros.
Hay un Corolla híbrido que se está vendiendo bastante, por ejemplo, que es parte de este incentivo fiscal. Así que bueno, algo bien. Mirá, reducción de impuestos en Argentina. Nunca antes visto. Bueno, Algo impensable hasta ahora. después, pues bueno, el gasto público va en la inflación, entonces. Sí. Habría que ver ahí también, hay como varias cosas. Bueno, quería terminar con esto de fiscalidad verde. Sí. Bueno, se habla en general como una buena idea, me parece a mí, a largo plazo, y es que haya un acuerdo internacional en el que se diga, bueno, vamos a emitir esta cantidad en total, en todo el mundo, y que las empresas tengan que comprar un derecho a ese porcentaje de contaminación. ¿Me explico? Vos tenés un determinado porcentaje, por ejemplo, bueno, yo contamino el 15% de lo que arreglamos del total. Si te pasás, o tenés que comprar derechos, lo que te puede ser más caro o no, o bueno, al revés, si empezás a contaminar menos, dejás de pagar ese derecho. Me parece una buena idea en principio. Claro. Y se podría hacer que con la plata que se recauda en esas multas, por ejemplo, o en estos derechos, invertir en desarrollo sostenible, en financiar en distintos países. La veo, puede andar. Hay que ver cómo se coordina algo tan grande, que siempre es complicado. Sí, que los países, o sea, que más contaminan y que son los más poderosos del mundo, no sé si van a tener un incentivo a ponerse trabas. Pero bueno, hay que ver. Todavía no se pierde la fe en la humanidad. Igual, estamos cerca, pero todavía no la perdemos. Vos recién hablabas también también un poco del tema de los autos y esto, y bueno, y cómo no nombrar al famoso Elon Musk y bueno, todas las empresas que tiene Tesla. Un recurrente nuestro. Claro, tiene Tesla, tiene el Solar Famosísimo. City, que también es otra empresa, digamos, de paneles solares. Y bueno, más que nada, porque esto es algo interesante, porque hay mucha gente que piensa que Tesla es una compañía de autos. No sé si ustedes pensaban eso. Y a mí me apurá y digo que sí, ¿eh? Bueno, en realidad no, en realidad Tesla el objetivo claramente es hacer, digamos, todo lo que tenga que ver con el cambio, digamos, hacia la sustentabilidad, hacia que sea todo lo verde y todas esas cosas. Bueno, sonó medio marihuano eso, pero no era en ese sentido. Sí, pero al consumo, al paso a la energía eléctrica. Claro, ese paso, a darle el paso ese. Bueno, en fin, tipo, ponele ahora, Tesla ya anunció, digamos, tiene un nombre, bueno, no me sale el nombre, pero básicamente los camiones, que son unos camiones de Tesla, ¿ok? Ajá. Que van a revolucionar y van a cambiar absolutamente todo ese mercado, digamos, de los camiones. Porque si bien al principio va a ser medio complicado, porque a ver, un camionero, darle un coche eléctrico por ahí va a ser medio jodido por el tema de que no tan acostumbrado, vos viste cómo son aparte los camioneros, que no es como mucho más futurista el camión. Es como algo que no pega mucho. Pero por lo general la gente que maneja todo ese ambiente es gente que tiene empresas en las cuales vos vas a trabajar y ellos te brindan a vos los camiones. Claro. ¿Ok? Y esos camiones que tiene Elon Musk van a ser pero una brutalidad de abaratamiento de coste. No me acuerdo cuánto porque lo Tesla Semi un montón. se llaman. El Tesla Semi ese. Bueno, no me acuerdo bien el abarato del costo, pero era una locura. Tipo, era mucho más barato. En cuanto a combustible, en cuanto a que el peso era nada que ver, en cuanto a que como tenían las baterías y toda esta cosa, el camión, el remolque, tipo todo el camión está hecho con un diseño, digamos, aerodinámico, todo esto, que va mucho más rápido, tiene mucho más autonomía, es mucho más barato el coste de trasladar de un lugar a otro, digamos, por ende. Y bueno, y aparte de eso es mucho más seguro, digamos. Los autos no sé si sabían, pero los autos de Tesla tienen la mayoría de los autos más seguros, digamos, del mundo, están ahí casi todos los Tesla, para que te dé una idea. Tipo, en seguridad tienen muy buen puntaje casi todos los Tesla. Y bueno, lo que tiene también es que hay mucho, no sé si habrán visto, supongo que sí, muchos videos en los que los remolques se vuelcan, digamos, ¿viste? Va un camión y se vuelca porque pesa mucho y esto y lo otro. Bueno, el Tesla Semi, tiene también implantado, digamos, como tiene el motor abajo y está plantado el piso, digamos, todo el peso está abajo.
Entonces es muy improbable que se vuelque digamos, el auto, digamos, Claro. porque está hecho de una manera muy aerodinámica y que tiene todo el peso abajo, que controla justamente que no se ve en balanceo o lo que sea, no vuelque. Tiene, bueno, como te digo, tipo tiene una aceleración de 0 a 100, pero nada que ver. Pero, o sea, yo he visto videos, digamos, en los que comparan cómo pechan los ¿Cómo dos, digamos, aceleran, claro, cómo digamos? aceleran los dos a la misma vez y lo deja pero por una locura atrás a cualquier camión, tipo, es una locura, digamos. Y eso a las empresas que manejan todo este sector les va a convenir mucho más económicamente, van a rendir mucho más con ese tipo de camiones, ¿entendés? Entonces pretende Elon con Tesla todo ese mercado cambiarlo por completo, digamos, y hacer que sea Claro. básicamente la única opción, porque no hay nadie que esté haciendo eso, ¿entendés? O sea, nadie está intentando hacer esa innovación y con tan abaratamiento de costes, digamos, que va a tener, digamos, es como van a pasar a ganar un 50% más, no sé el porcentaje que me lo acabo de inventar, pero me acuerdo que era muy alto. O sea, claramente les van a convenir, digamos, adquirir esos cosas. Es más, ya está, creo que había preventas y ya habían comprado bastante, digamos, Tesla Semi, muchas compañías de estas, ¿no? Y bueno, y aparte de Mirá eso, vos. también tiene ya pensado meterse en el tema de la aviación, ya están planeando aviones. Tipo, Tesla lo que pretende, tipo el eslogan bien de Tesla, no lo sé bien en plan a la perfección, pero es algo así como que lo que buscan ellos es el hacer el cambio este posible, digamos, de la sustentabilidad. Make the change possible. Bueno, no sé bien cómo es. No sé. Pero, tipo, no es hacer el mejor auto como todos creerían, hacer los mejores autos, Claro. cosas, sino que se quieren meter en todo lo que sea posible. Seguramente se metan después en barco, en lo que sea, digamos, para hacer este cambio posible. No es solamente autos como la mayoría cree. Eso es algo interesante. Mirá vos. Bien, Tesla, la vanguardia. Sí, bueno, y además que bueno, ya lo hemos hablado también con este tema de la inteligencia artificial. Solar City, Bueno, que los sí, paneles solares. siempre el amigo Elon metido Siempre ahí. metido en ese. Ujú. Claro, sería un insulto no meterlo a Elon acá un poco, ahí, Tuki. Sí. Un Sí, poco la de verdad su que no lo tema. había considerado. Ujú. Pero bueno, Y bueno, Tesla un poco nace con esta iniciativa también. claro. Así que, bien. Bueno, yo ahora qué sé yo, para concluir un poco, hablar un poco de las consecuencias que tiene actualmente el cambio climático, particularmente en la Argentina. A ver. En general, bueno, generalmente se analiza por distintas regiones. En el norte, Ujú. lo que pasa principalmente es que cambian mucho las temporadas de lluvia. No sé si ustedes lo notaron, pero ahora las temporadas son un poco más largas y son mucho más intensas las lluvias, lo que causa inundaciones, que se desborden distintos ríos, y esto para la producción es bastante complicado. Pero el principal afectado en nuestro país principalmente es la Patagonia y la zona sur. O sea, la desertificación que hay en la Patagonia es bastante importante. O sea que el desierto va aumentando y le va ganando a la frontera agrícola. Y esto, o sea, en provincias como La Pampa, o sea, ha causado que, bueno, esto, o sea, juntado con otras variables, que creo que más del 60%, 70% de la provincia es desierto y es inhabitable. O sea, tienen en 2 ciudades la gente concentrada y no mucho más. Y avanza todo el tiempo la desertificación. En Río Negro, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y es un problema que, o sea, no se puede responder una vez que avanza el desierto. O sea, volver a expandir la frontera agrícola es súper complicado. Y es algo que también hay en África, por ejemplo. Claro, o sea, si no fuimos potencia mundial antes, no lo vamos a hacer ahora porque y además, cada vez tenemos en menos el chance. centro económico de nuestro país, en la Pampa. Claro. Y después, esto pasa en África, ¿no? Hay un programa súper ambicioso que en la línea del Sahara, creo que los 15 países que van desde una punta de África hasta el otro, se comprometieron a hacer una línea de árboles, que son millones y millones y millones de árboles para frenar la desertificación justamente. Y esto es un plan a 30 años, que bueno, se coordinan 15 países. ¿Y eso funcionaría, digamos? Y se dice que sí, o sea, porque justamente estos árboles van a hacer que crezca la vegetación y te frenan el viento, que también esto es lo que hace avanzar la desertificación, y es un producto del cambio climático porque en la Patagonia, o sea, hace que sea más árida y sea más calurosa, y los vientos te los aumentan. Y particularmente en la zona andina patagónica, que es, o sea, toda la zona pintoresca, zona de Bariloche, la zona de los árboles, la zona de los glaciares, bueno, o sea, esta que me mencionó sí o sí, o sea, que los glaciares están retrocediendo y que un tema que vimos todos hace poco, que hay más incendios forestales, porque bueno, justamente es más árido
el terreno, hay menos lluvias y bueno, está causando bastantes problemas. Y esto solamente, o sea, por encima, los casos más emblemáticos, pero así como te digo, todas sus provincias tienen problemas, también con la deforestación, con el cultivo de soja, que la soja consume mucha proteínas del suelo, así que te la inhabilita para otros cultivos. O sea, es un problema que creo que ya hay que tener en cuenta y que no hay que hacerlo tan simplista como, bueno, no se cultiva más soja, bueno, no hay más desarrollo económico, dejemos este terreno y no lo toquemos. Yo creo que hay que hacerlo más inteligente, hay que hacer un desarrollo sostenible, como dije antes, y que, o sea, garantizar las dos cosas. Cuidar el medio ambiente, pero también no condenarnos al subdesarrollo. Esa es mi conclusión. Claro. Si ustedes quieren cerrar, tienen algo más que comentar. Yo estaría realmente. Parece que completé todos los tics de mi agendita. ¿Quieren? No, bueno, A ver. podríamos agregar A esto. ver. ¿Quieres decir algo vos? Tenemos tiempo. No, mandar. Bueno, está un poquito, si a alguno le tocó por ahí una fibra personal, ¿cómo puede hacer uno para ir en contra del cambio climático, por aportar desde su lugar? Bueno, en general hay un concepto que se llama la huella de carbono, que tiene que ver con el aporte que hace cada persona a esto de la emisión, ¿no? Que bueno, se da por varias cuestiones, principalmente bueno, por la emisión de gases. Y bueno, tengo acá algunos tips, por si quieren tomar o no. Me parece que, como yo he dicho a lo largo de este podcast, me parece, o lo di a entender, que la principal solución tiene que ir desde otros medios, Sí. no desde de lo que hace cada persona, porque nada, haces fracciones. Deberíamos presionar más Pero que nada bueno, nosotros a eso. A que eso suceda, digamos, por ahí. Ujú. sí, por ahí esa sería la principal causa. Pero bueno, ¿cómo reducir la huella de carbono? Primero, tomar menos transporte particular. Si podemos hacer un viaje en transporte público, mejor, porque ese gasto, Claro. esa emisión ya está contemplada, digamos. Por ahí, bueno, usar también más vehículos verdes, una bicicleta, por ejemplo, aunque habría que revisar el país de cada uno, si conviene Sí. o no usar un auto eléctrico, por ejemplo, Ujú. porque bueno, también está esto de cómo se genera esa electricidad. Después, por ejemplo, consumir menos carne y sobre todo menos carne vacuna. La vacuna por dos razones. Primero porque las vacas, dato real, en sus pedos emiten metano. Sí. También aporta a el efecto invernadero. Y es uno de los gases, Este- creo que después o sea, el segundo que más aporta. O sea, es más Ahí va. importante. Y además porque por todos los procesos que tiene que pasar la carne, bueno, genera mucha, Contaminación. bueno, claro, emisión de gases. Y bueno, comer más de origen vegetal. En general, no habría que ver particularmente cada alimento, pero bueno, ahí tienen 2 puntos los veganos para ser más progre, que no comen carne y emiten menos. Canceladísimo. No, de ser más Está bien, progre. Punto a es favor, lo que punto ellos a quieren bien, hacer. favor para los veganos. Claro. Así que bueno, básicamente eso sería algunos pequeños aportes que puede hacer cada uno para disminuir su huella de Y si carbono. no, esperamos unos años, boludo, y nos mudamos todos a Marte y a la pija. Sí, listo. Colonizamos todo allá y listo. Sí, Nos con el mudamos, patrocinio boludo, y que nos listo. hace Elon. Claro, Elon ahí No. a nosotros nos patrocina, boludo, así que ya saben. Algún día lo vamos a traer. Sí, Sí, O va a imaginas, salir. te imaginas Este es el que objetivo nos mandan final un de este saludo. podcast. full random Tenerlo a ahí, Elon cae a ahí. Elon, boludo. Ujú. Nada, que mande un saludo. Un saludo para Direct to this ¿Te Studio. imaginas? Graben no. Lo vamos a traer a Elon. Ay, Dios. Queda acá registrado. Sería clave, pero muy improbable. Ujú. Muy Se puede improbable. Improbable. No imposible. No, pero demasiado improbable. Pero bueno. Sí. Bueno, ¿tienen algún tema más o ya quieren concluir No acá? estoy. Creo que ya Estaríamos. estamos. Bueno, directo un poco corto para lo que estamos acostumbrados, pero no por eso menos interesante, ¿no? Bueno, ya saben, estamos todos los sábados en directo, ya saben, por tanto Twitch como YouTube.
Saben que después estos directos se resuben, digamos, al canal de YouTube ya completo con todas las cosas y se van resubiendo por trozos. Saben que también se resube a plataformas como Spotify, Apple Podcast y demás lugares donde quieran escuchar podcast, seguramente estamos. ¿Ya? Y bueno, en fin, nos estamos viendo entonces en un directo en la semana que viene con un nuevo tema. ¿Ya? Si les parece. Bueno, Dios, Nos muchas gracias por estamos viendo, escucharnos. Corrish. Chau.